Y bueno, vamos a seguir hablando un poquitito de todas las cosas que uno cree que son malas, que hay que cuidarse, ¿eh? Cuando va al médico y le hablan del estrés, le hablan de la diabetes, de la glucemia y de algo que también, sobre todo creo que los hombres se cuidan más, por el tema de los asados y eso, que es el colesterol. Pero bueno, como siempre decimos, todo hay que tener un equilibrio, y qué mejor que hablar de colesterol con una nutricionista, con la licenciada Marcela Ciaño, que ella es la jefa de nutrición de la Clínica Suizo-Argentina. Le damos la bienvenida, Marcela, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Muy bien, por suerte. Acá, hablando un poquitito de todo eso que asusta un poco a la gente, y en este caso el tema del colesterol. Y qué mejor que hablar con usted para que nos explique un poquitito primero qué es el colesterol. Bueno, el colesterol, estamos de moda, todos estamos tratando de saber e informar en general, razonablemente, sin entrar en fanatismo, sobre el colesterol. Sí. El colesterol, tengamos presente que tiene que formar parte normal del organismo, porque además de ser un problema, también cumple funciones en el organismo. Forma parte de la membrana celular, forma parte de las hormonas. Pero sí es cierto que es considerado, sobre todo por los cardiólogos que en esto dan duro, el primer factor de riesgo cardíaco. Cuando hablamos de colesterol alto, hablamos de que debemos tratar de dar información para trabajar fuertemente en la prevención, para no aumentar los factores de riesgo cardíaco, sobre todo en los hombres de más de 40 años y en las mujeres en el periodo posmenopáusico, que estamos protegidas por las hormonas por lo menos hasta ese momento, pero después ya hay que tener por lo menos controles y trabajar en la prevención. Perfecto, ese es un tema clave, el tema de la prevención. Tema clave en la prevención. Yo digo, nadie va a ponerse en riesgo cardíaco por comerse la mesa dulce de un casamiento, sí, pero sí mirar en lo que uno hace todos los días, en el día a día. Exacto. En que como lunes, el martes, digamos, si yo como rico el fin de semana, me como la torta, me como la factura o el asadito y tengo valores razonables, no es problema, sino aprender a comer saludablemente en lo cotidiano, que es lo que tratamos las nutricionistas de inculcar, el no hablar de dieta, sino de hábitos alimentarios saludables. Perfecto. ¿Sí? Y cuando trabajamos en la prevención, trabajamos en no tener en la rutina grasas saturadas, que son las grasas de origen animal, los lácteos enteros, ojo con los quesos, los quesos cuanto más duro más grasa tienen, y los señores esposos, las mujeres cocinamos lo mejor que podemos, sin fritos, sin grasa, y ellos llegan con el paquetito, con el jamoncito, el quesito duro, y uno haciendo la milanesa al horno. Sí, salamín y todo eso. Salamín, etcétera. Entonces trabajar sobre todo en lo cotidiano, en lácteos enteros, quesos, no manteca, no crema. Pasemos a utilizar cosas descremadas en nuestro hábito alimentario diario. Perfecto. Porque, insisto, es el primer factor de riesgo coronario. Y hablando de colesterol, todo el mundo habla que el colesterol malo, que el colesterol bueno, que pin, que pan. Bueno, un poco para que los oyentes entiendan de qué hablamos. Cuando hablamos de colesterol malo, ese que viene al doctor y le dice, mire, usted dividió el colesterol por el HDL y le da mal el riesgo cardíaco. Hablamos del colesterol aquel que se acumula en las paredes de las arterias, el que bloquea el paso de la sangre y genera malos niveles circulatorios, la famosa placa de ateroma de otra época. Y cuando hablamos de colesterol bueno, hablamos del colesterol sobrante, que se ocupa de retirar el colesterol sobrante de la sangre y lo lleva al hígado para ser expulsado por la bilis. ¿Esto qué podemos hacer con el colesterol bueno? Que viene, es como ser rubio de ojos celestes o morocho y de ojos marrones. Es genético. Se mejora con actividad física. Perfecto. Importante el tema de la actividad física. Somos todos medios vagos los que vivimos en esta ciudad.
lo cual sería deseable bajar un poco el nivel de grasas saturadas, disminuir el consumo de grasas trans, que son las grasas que no son saturadas pero que han sufrido un proceso de aumento de la temperatura, y aumentar un poco la actividad física aeróbica. Sí. Este tipo de grasas trans, ¿en qué alimentos lo podemos encontrar? Elaborados. Galletitas, hay que fijarse que digas sin grasas trans, porque Perfecto. todos los que son, por ejemplo, panes envasados, galletitas, tienen grasas trans, salvo en aquellos casos en que está especificado que son sin grasas trans, que la forma de preparación y cocción no ha modificado la composición química de la grasa, no le ha roto las dobles ligaduras. Perfecto, perfecto. Muy bien. Así que, bueno, a comer descremado, todo verde, y a hacer un poquito de actividad física por Palermo. Yo creo, usted me lo va a explicar mejor, pero yo creo que el hábito un poco está mejorando, ¿no? Con todas estas campañas que se están haciendo de alimentación, de todo esto que habla usted de lo descremado y demás, yo por lo menos veo que por ahí en los supermercados hoy hay de todo, o sea, tenés lo que es descremado o no, pero digamos que la gente se está tomando un poco de conciencia. Y una pregunta que muchos nos hacen y que yo por ahí también lo hago, el tema de los chicos, ¿no? Que por ahí se los acostumbra a comer todo descremado, todo light. ¿Está bien eso o tiene que ser un equilibrio? No, tiene que ser un equilibrio. Yo, en principio, si bien no hago pediatría, igual no recomendaría, salvo casos muy puntuales que el pediatra manejara, dar descremado la leche, sobre todo como antes de los 2 años. Hasta los 2 años no podemos exigir una dieta tan baja en grasas porque, como decía al principio, también el colesterol cumple funciones vitales. Cumple funciones en formar parte de una hormona o de la membrana celular. Entonces a chicos muy pequeños no le daría, sobre todo la leche, que es un alimento fundamental en la vida de un niño, descremado. Pero sí, coincido con usted, doctor, que en el consultorio la gente llega con mucho nivel de información, que después uno se coma la pasta 4 quesos, pero hay mayor nivel de información y mayor nivel de lectura de las etiquetas de los productos. A veces se leen mal porque están expresadas en unidades internacionales o en miligramos por decilitro, pero es un buen síntoma que la gente se preocupe en consultar ese tipo de información. Hay mucha más información que hace 10 años seguro. Perfecto. Yo creo que es un poco así. También la idea de mantener un equilibrio y la vida un poco, como yo siempre digo, está para disfrutarla. Me parece excelente esto de no hablar de dietas, porque ya cuando uno va al nutricionista o al médico y el médico le dice, tenés que hacer dieta, ya lo mira como diciendo, uy, tengo que hacer un esfuerzo. No, porque además la concepción que al paciente, yo por eso jamás la uso la palabra, salvo que sea un paciente crónico en donde uno realmente tiene que hablar de eso. Cuando uno le dice dieta a un paciente, le está diciendo que es algo que empieza y termina. Entonces hacen 15 días, bajaron un poquito y largan todo. Cuando uno le dice, bueno, vamos a ir incorporando hábitos, tu objetivo de esta quincena es, si usás manteca en el desayuno, sacarla y cambiarla por esto. Este es tu objetivo, hasta que vayan incorporando el concepto de una buena alimentación, que no es magia, es aprender a comer. Yo siempre le digo a la gente, a ver, cuando vos te tenés que levantar a la mañana, generaste un hábito, te tenés que levantar 6:30, te levantás 6:30, un día te levantarás 7 menos cuarto y andarás corriendo. Con la alimentación es lo mismo, o como con la tarjeta de crédito, uno dice, bueno, un día me saqué de más, pero si no me quedo en rojo, y esto nos pasa cuando comemos no ordenadamente. No le diría, y escuché que hacía el comentario del asadito de los hombres, a ningún hombre que no se coma el asadito del domingo, pero que se cuiden en la semana. Exacto, tener el equilibrio y ser conscientes, ¿no? De que, bueno, porque mucho por ahí estamos comiendo algo
y no sabemos qué tipo de grasa tiene, cuánta grasa y demás. Nos comemos la molleja y por ahí comemos 4 pedazos de molleja y por ahí... Casi todo grasa. Claro. Bueno. Entonces saber que, bueno, me voy a comer la molleja, me como un pedacito, no me como 4. No, yo creo que uno de los grandes problemas que tienen las grandes ciudades es el hecho de que hay que comer, la mayor parte de la gente debe comer fuera de su casa en el horario del mediodía. Sí. Y por ahí no tiene un comedor institucional, como nosotros tenemos acá en nuestra institución, en donde tenemos menú de dieta, salad bar, etcétera, y terminan comiendo un poco porque es más rápido, un poco por costo, sándwich, fiambres, comida chatarra, fat food, ese tipo de cosas, que si uno lo pone diariamente, y esto me pasa mucho también con los chicos que van al colegio secundario, que tienen contraturnos y comen afuera, esos chicos son muy difíciles, ese grupo etario es difícil de educar. Habría que inculcar mucho el tema de las viandas, ¿no? Y que se vayan con su tupper pero bueno. Sí, y también, cosa que he intentado pero que no lo he podido trabajar en lo que son kioscos de las instituciones de salud, de los colegios, que tengan opciones saludables, que prácticamente son muy pocos los que tienen, y los alimentos que comen los chicos, que ha aumentado la incidencia de la obesidad en ese grupo, no hay casi nada dentro de la oferta de lo bajo contenido graso, yogures descremados, porque por ahí son pocos los que lo consumirían, entonces directamente en eso tendríamos que trabajar mucho los que trabajamos en nutrición, los educadores, los docentes, digamos. Me parecería un tema muy importante, mucho. Por supuesto. Estamos en comunicación con la licenciada Marcela Ciaño, ella es jefa de nutrición de la Clínica Suizo-Argentina. Marcela, le hago la última pregunta, que es el tema del huevo. ¿Tiene o no tiene colesterol? Tiene, pero pobre huevo, lo hemos hecho tan mala fama. Lo hemos discriminado. Lo hemos discriminado. Habitualmente tiene 300 miligramos de colesterol la yema de huevo, lo cual no implica que no lo podamos usar. Podemos usar 2 huevos, 3 huevos por semana, pero esta cuestión de que por ahí viene el paciente y te dice, no, yo como solo la clara, pero después por ahí come un montón de otras cosas que tienen mucho más colesterol. No es para suprimirlo, no es para sacarlo, es para usarlo con moderación. Excelente. Muchísimas gracias. Seguramente, Marcela, la estemos molestando en algún otro momento para hablar todo este tema de la nutrición, algo tan importante y tan básico y necesario en nuestra vida diaria. Le mandamos un saludo muy grande y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, doctor. Bueno, hablaremos en otro momento. Hasta luego. Que tenga un buen día. Estábamos hablando con la licenciada Marcela Ciaño, ella es jefa de nutrición de la Clínica y Maternidad Suizo-Argentina, para comentarnos un poquitito sobre todo este tema del colesterol y de la nutrición. Vamos a ir a una tanda sonora.